Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 141. Libro 9. Capítulo 14. Aquí vamos. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 9. Capítulo 14. ¿Quieres tejer Ironwood en las murallas de la ciudad? Así es, Su Majestad. El archimago Ironwood se arrodilló respetuosamente. No tenía por qué hacerlo, siendo tan cercano a un rey como Atlas, y no se arrodilló tan profundamente como yo a su lado, todavía con mi armadura de la Guardia Real prestada, que nadie me había pedido que le devolviera. El rey, galán, tarareó ruidosamente, recostándose con Saren a su lado. El asesino parecía desgastado y cojeaba, indicación de que había estado ocupado. Logró asentir sutilmente en mi dirección, un simple saludo entre dos personas, que hacían de asistentes de aquellos mucho más poderosos. Solo estábamos allí porque se esperaba que flanqueáramos a nuestros respectivos superiores. Esta propuesta se hizo antes y rápidamente se archivó. Dime, ¿qué ha cambiado? Aún aquí. Ironwood me indicó. Hemos descubierto que puede interactuar con mi Ironwood para hacer que no solo crezca, sino que también sea inmune a los ataques de Salem. Antes, siempre existía el riesgo de que no sirviera de nada ya que ella lo derribaría. Y el gasto de maná de mi lado me habría agotado. Estás en el centro de muchas cosas, Jauneark. Primero Mistral, luego los capas grises y ahora esto. Tragué. Dicho así realmente sonaba mal. Solo soy un herrero, Majestad. Y un maestro de la espada. Un maestro en la fabricación de espadas. Eso es lo que significa la clase. HM. Entonces no es una desviación. Un ascenso. A una especie de clase de prestigio. Eso es lo que pensamos. Uno con un enfoque de mago, pero que todavía era, de una manera extraña, uno clase de herrero. Estaba a caballo entre las líneas, con los nombres de las habilidades, pero incluso aquellas afectaban a armaduras y armas en lugar de personas. Podría atravesar encantamientos, romper armas e invalidar runas. Toda herramienta útil para un herrero. La forma en que cambió su clase sigue siendo un misterio, dijo el rey. Las clases se dan cuando nacemos, pero tú cambiaste esto. Él suspiró. Eso no es importante ahora. Quizás los artesanos alguna vez hayan sido los salvadores de nuestro reino. Sin armas no podemos luchar. Sin herramientas no podemos cultivar, cortar madera o construir casas. Archimago, podrás reforzar los muros mientras se desarrolla el combate. Lugar. No debería ser mucha diferencia. El palo de hierro tallará lo que Grind va a atravesar. Entonces hazlo. Concéntrate primero en los muros occidentales donde reside Salem. Esos serán los que correrán mayor riesgo. Ironwood se puso de pie. Gracias, Majestad. Lo veremos hecho. ¿Es esto realmente una buena idea? Pregunté mientras Ironwood, Winter y yo nos acercábamos a la pared, justo en la brecha donde los constructores y Penny mantenían a raya a los Gein. ¿Qué pasa si daña las paredes? Una cosa es hacer una puerta nueva, pero construirla en las paredes podría causar problemas. De todos modos, los muros son, en el mejor de los casos, una falsa seguridad, dijo Ironwood. Si Salem puede derribarlos, no estaremos tan seguros como creemos. De todos modos, comenzaremos aquí con la brecha existente. Si podemos crear un nuevo muro, las defensas de la ciudad se fortalecerán. Con eso tuve menos problemas. Sellar la brecha sería como cerrar la puerta. Habría algunos daños en las paredes donde el Ironwood necesitaba anclarse, pero sería un pequeño precio a pagar para cerrar la brecha. También podríamos trabajar sin preocuparnos demasiado por los propios constructos, ya que no estaban vivos. Ironwood había llamado a Penny para que saliera del tumulto para protegerlos. El constructo estaba cerca con una sonrisa agradable que contradecía la sangre y la tierra que la cubrían. Llevaba días luchando sin descanso. Sobre su cabeza, se mostraba su nombre, junto con su clase. Construir. Las clases se dan cuando alguien nace. ¿Cómo puede Penny tener una clase si nunca nació? Si la situación hubiera sido mejor, podría haber preguntado.
Quizás su nacimiento fue cuando Iron Wood la creó por primera vez. Ciertamente ella lo llamó bastante padre. Crearé el palo de hierro a partir de las raíces que tengo debajo de la ciudad. Puedo crear una masa, pero convertir el material en una pared rápidamente está fuera de mi alcance. Le había tomado 1 mes y medio construir el CST, así que no lo dudaba. Yo me encargaré de darle forma, dije. Solo necesito suficiente material para trabajar. Eso no será un problema. El archimago dio un paso adelante y los soldados se quedaron detrás de los constructos separados, dando paso a su pequeño grupo. Penny, Winter, defiéndenos mientras trabajamos. Dudo que algún Grimm rompa los constructos, pero no dejaría pasar a Salem para intentar atacarnos ahora. Jaune, no te preocupes por los constructos fuera de los muros. Los magos pilotando no sienten ninguna molestia. Ironwood esperó a que le mostráramos nuestro acuerdo antes de empujar su bastón hacia adelante y cerrar los ojos. La luz brilló entre sus párpados, brillando con una fina hendidura de color mientras su poder se filtraba en el suelo. No podía sentir ni sentir eso, pero sí sentí temblar el suelo. Más preparado para ello, me agaché y esperé, con los ojos puestos en la extensión plana de terreno entre nosotros y la brecha. Las losas se hincharon mucho antes de que apareciera. La tierra y el suelo fueron empujados hacia arriba, estallando como un geyser cuando la larga y gruesa raíz plateada rompió la superficie. Los soldados jadearon y murmuraron de asombro, algo que reflexioné. Era mucho más de lo que podía hacer. Le di de comer al Ironwood y creció por sí solo, pero esto era como si tuviera control sobre la vida y la muerte misma. El Ironwood fue construido a partir de nada más que su mente y su poder. Fue realmente increíble. No solo lo que logró sino lo que Atlas había hecho para incorporarlo a su forma de vida. La raíz se arrastró hacia la brecha. Como había advertido, era lento y torpe. Avanzaba de manera poco elegante pero sin ningún sentido real de propósito. Las curvas estaban torcidas y el camino de las raíces no era natural. Ironwood estaba forzándolo a darle forma en lugar de dejarlo crecer. La raíz se deslizó hacia la pared y luego se levantó, formando un pilar central. Jaune, ahora. Di un paso adelante con Penny flanqueándome protectoramente. Mis manos tocaron la raíz y dejé escapar un suspiro, los ojos brillaron de color azul mientras mis manos ardían, vertiendo fuego en la raíz. Una sombra se apoderó de mí de repente, seguida de 2 más que iban y venían inmediatamente. No pares. Gritó Ironwood, volviéndose con los ojos muy abiertos, siguiendo el camino de los 3 gigantes Nevermore que habían volado sobre ellos. Sus poderosas alas batieron mientras pasaban sobre nuestra posición y barrían más sobre la ciudad, volando alto y sin ningún intento de lanzarse sobre la gente. Que alguien los rastree. Jaune, no te detengas hasta que se selle la brecha. Bien. Con el corazón acelerado, volví al Ironwood y concentré mi atención en él. La desatención momentánea había provocado que varias ramas brotaran en ángulos extraños, algunas incluso se extendían hacia nosotros. Los insté a retroceder, extendiendo las ramas a izquierda y derecha desde el pilar central, para formar algo que no era un muro, sino más bien una cerca o una puerta. No había suficiente para hacer un muro sólido del grosor de los muros actuales de Vale, pero estaba bien. Serían suficientes ramas arbóreas de metal más fuertes que el acero. Lo complicado fue la cima. No estaba seguro de cómo hacer una superficie plana para que los defensores pelearan, y si no lo hacía, los Grimm simplemente se apilarían como siempre lo habían hecho. Podría ser que las enredaderas crecieran alrededor de esa área, pero no eran planas de ninguna manera. La superficie estaría llena de baches y desnivelada, seguramente tropezaría y mataría a cualquiera que intentara luchar en ella. Tal vez los magos puedan colocar más personas aquí y simplemente limpiar el labio con hechizos. Si lo vertieron en el Ironwood, debería conducirlo al Grimm de afuera. Mientras el muro se construía para adaptarse a la brecha, los constructos del interior retrocedieron, haciendo espacio y evitando ser atrapados por las enredaderas. Uno cercano tropezó de repente y cayó, desplomándose en un montón. Otro hizo lo mismo, luego un tercero y un cuarto. Más cayeron, despatarrados sobre las losas con sus extremidades dobladas en ángulos inusuales. Fuera de los muros, lo mismo estaba sucediendo en masa. Lo que está sucediendo
Preguntó Ironwood en voz alta. ¿El Ironwood está interfiriendo con ellos? Era posible. Estaba bombeando calor a la raíz y Ironwood reaccionaba y crecía, así que tal vez les estaba sucediendo lo mismo en los constructos cercanos. Si de repente a sus articulaciones les crecieran enredaderas y ramas, podrían trabarse y hacer imposible pilotearlas. Miré hacia un lado. Penny estaba bien y estaba mucho más cerca de mí. Uno de los constructos caídos se estremeció y se puso de pie, usando el brazo de una espada para levantarse. Unos cuantos más lo siguieron, soltando sus extremidades y enderezándose. Giraron sus rostros en blanco a izquierda y derecha, contemplando la escena una vez más. Debe haber sido un problema momentáneo, dijo Ironwood. Parece que ahora está nuevamente bajo control. Concéntrate en asegurar el nuevo muro al existente. Uno de los constructos se abalanzó sobre mí, con la espada blandiendo hacia abajo. Tuve un momento para jadear, y una fracción de segundo para darme cuenta de que no podía alejarme lo suficientemente rápido, antes de que Penny estuviera frente a mí creando una enorme espada de 2 manos con energía verde. Lo arrastró delante de ella, dividiendo el constructo en 2 y arrojando sus 2 partes lejos. Los demás también se apresuraron, pero ella saltó hacia adelante, girando y convirtiendo su arma en un martillo etéreo, que lanzó sobre 2 de ellos a la vez, aplastándolos y haciendo a un lado a los demás. Sin perder el ritmo, lo convirtió en espadas gemelas y corrió de izquierda a derecha, cortando cualquier constructo antes de que pudiera acercarse. ¿Qué? El archimago Ironwood golpeó su bastón y conjuró una bola de fuego para alejar a uno de sí mismo. ¿Cómo? Soldados, estén preparados. Jaune, terminen ese muro. Finalizar. Ahora. Las construcciones del otro lado. Mierda. Mirando hacia adelante y a través del muro parecido a una valla que había hecho, pude ver a los constructores afuera girarse hacia adentro, atacando ahora el muro mismo e intentando atravesarlo. Los Grimm los atacaron de la misma manera, pero no había duda de que los constructos se habían vuelto contra nosotros. Si no sellaba la brecha, lo lograrían. Archimago. Winter chilló. El CST. Ironwood miró hacia atrás y juntos vimos 3 grandes formas negras parecidas a pájaros agarradas al alto CST en la distancia, con enormes alas extendidas mientras se aferraban a su costado, con una ahora posada encima de él. No. Dijo Ironwood. ¿Cómo supo ella? Apretó los dientes. Winter, para mí. Jaune, debes quedarte y sellar esta brecha. Penny, defiéndelo con tu vida. Sí, padre. ¿Qué pasa contigo? Aullé, con las manos todavía en el Ironwood. El archimago ya tenía un portal abierto. Winter lo atravesó corriendo y Ironwood lo siguió, sin responderme cuando entraron al CST. El portal se apagó un momento después, dejándonos a Penny y a mí atrás. Mierda. Quería perseguirlo pero no podía dejar la pared así. Penny, cómprame tiempo. Por supuesto, amigo. Penny empuñaba una lanza verde bajo un brazo y una espada en el otro y no parecía agobiada por preocupaciones como la coordinación y la concentración. Los empuñaba con facilidad, usándolos como si tuviera un par de ojos y medio cerebro dedicados a cada arma. Tal exhibición habría sido imposible para un humano. Los soldados no estaban ciegos a lo que sucedía. Me encontré acordonado por un círculo de figuras con armadura que plantaron escudos y empujaron lanzas por encima para formar un exterior espinoso. Más se acercaron a los constructos, sin atacarlos, sino aislándolos y evitando que atacaran a los otros defensores. Salem vio que se usaba el Ironwood aquí y supo que no estábamos en el CST. Allí es donde se dirigían los Nevermore. En lugar de atacarnos, viajó directamente allí. ¿Serviría de algo si purificara la raíz? Lo intenté, cerrando los ojos. Purificar objeto. Mi poder se precipitó hacia él, pero Nevermore permaneció en la torre. Los constructos continuaron luchando. Maldita sea. Lo que sea que esté pasando, no tiene nada que ver con un hechizo suyo. Tengo que terminar aquí y regresar. El muro estaba casi completo. Había anclado las enredaderas a las paredes vecinas y ahora solo tenía que rellenar los espacios lo suficientemente grandes para que Grimm pudiera pasar. Alimenté más fuego a la raíz, instándola a crecer grande y fuerte. Hojas de metal y ramitas florecieron y se entrelazaron, enredaderas tejiéndose como gruesos rollos de cuerda.
Vi a un constructo quedar atrapado en él y luego formar parte de la pared, con enredaderas creciendo en su cara donde habría estado un ojo. La cosa todavía atacaba con su único brazo bueno, agitando inútilmente la extremidad de un hacha. Está hecho. Me alejé, sintiendo el último goteo de exp que no me concedía un nivel. Penny acababa de terminar de reunir al último de los constructos y convertirlos en polvo, mientras los que estaban afuera lloraban en la pared, en el proceso de ser destrozados por el Grim que ignoraban firmemente. La pared a lo largo no detendría a los Grim. Se desbordaban, pero ese era un problema que debía resolver alguien más. Por ahora. Centavo. Grité, ya moviéndome. Al CST. Rápido. Barra. Beacon estaba alborotado cuando llegamos. Sin portales, nos tomó tiempo recorrer las calles y yo estaba jadeando cuando lo hicimos. Las puertas todavía estaban abiertas, pero me llegaron los inconfundibles sonidos del combate dentro de la escuela. Por un segundo temí un ataque a Guild Village, pero era imposible pasar por alto a los arqueros, magos y otros héroes que atacaban a los 3 Nevermore en lo alto del CST. Esos mordieron y cayeron, ocasionalmente lloviendo plumas afiladas, pero no había ningún Grim en el terreno ni atacando a los estudiantes. Observé con asombro cómo cadenas moradas surgían del costado de la torre de la escuela, envolviendo uno de los Nevermore y uniendo sus alas a su costado. La bestia chilló hacia el cielo, el sonido agudo y repentino como un ladrido agudo. Sus plumas negras se rizaron y vibraron, produciendo un zumbido propio. Las cadenas se apretaron con fuerza, clavándose en la carne y arrastrándose. El Nevermore fue arrancado del costado del CST y se estrelló contra el costado de la escuela, luego fue liberado. Batió sus alas, tallando grandes trozos de piedra del edificio, pero no pudo encontrar espacio para deslizarse o frenar su caída. Cayó al suelo en una explosión de tierra y tierra. Ellar. Rugió una figura con armadura, saltando desde un balcón bajo con una enorme lanza en la mano. Peter Port, Cavalier, se estrelló contra la espalda de Grim y hundió su lanza profundamente. Otros estudiantes se apresuraron a entrar, animados por su ejemplo y atacaron al derribado Nevermore mientras las cadenas de Glinda se extendían y atrapaban a un segundo, luchando contra él en una batalla de fuerza mientras se aferraba a la pared del CST. Jaune. Weiss y Pirra me alcanzaron corriendo. Black y Ren vinieron con ellos, mientras yo veía a Jan, Nora y Ruby apresurarse hacia Nevermore. Fue Weiss quien habló con la voz tensa. Grim atacó el CST. Aún no han irrumpido pero, lo han hecho. Los constructos se han vuelto contra nosotros. ¿Qué? Pero la única manera de que eso suceda es si, Weiss miró hacia la entrada de la torre. Allí no había guardias. Los centinelas que habitualmente protegían la entrada curiosamente estaban ausentes. ¡Oh, no! ¡Padre!, gritó Penny, corriendo hacia la torre. Los 5 corrimos tras ella, pasando junto a los estudiantes que luchaban contra la amenaza inmediata. No podía culparlos por no saberlo mejor, especialmente cuando se suponía que los magos y centinelas dentro del CST eran mucho más fuertes que ellos. Más fuerte, pero vulnerable. El CST fue un baño de sangre. Las rampas metálicas que conducían a los balcones en espiral que recorrían el perímetro interior de la torre goteaban de rojo, formando un charco en el fondo en el que salpicaban nuestras botas. Los brazos colgaban sobre los bordes y varios cuerpos estaban acurrucados en el suelo, otros más colgados o desplomados sobre las rampas. Había armas abandonadas por todas partes. Escuché los pasos de Penny resonar en el metal de arriba mientras el constructo cargaba incansablemente por la rampa en espiral hacia la cima de la torre. Tuve que tomarme un momento para recuperar el aliento y acostumbrarme a la escena de pesadilla que tenía ante mí. ¡Oh Dios! Weiss se tapó la boca con una mano y vomitó. El hedor era tan espeso como la sangre que atravesábamos y me recordó inmediatamente a Raven. Era igual de malo, pero no había sido una sola persona la que había hecho esto. Los Grim deben haber llegado en Nevermore y aprovechar la confusión para colarse en el CST, dijo Ren. ¿Pero qué pasa con los magos que están dentro? ¿Por qué no se defendieron? Porque estaban indefensos. Respondí con un gruñido, ya abriéndome camino a través de la sangre hacia la rampa. Estaba más seco que el suelo cuando subí. Los magos piloteaban constructos, lo que significa que experimentaban vida a través de ellos.
No tenían idea de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Hasta que los constructos colapsaron como marionetas con los hilos cortados. Ahora me di cuenta de que había presenciado la muerte de los magos que los piloteaban. Hombres y mujeres fueron asesinados sin siquiera saber qué los mató. Los centinelas habían hecho todo lo posible para defender sus cargos, pero la sangre y los cuerpos hablaban de su éxito. En la rampa, se cortaron botas en las paredes en las que yacían los magos del CST para conectarse con Ironwood y, por lo tanto, con los constructos. El primero que encontramos tenía a su mago todavía acostado en la cama, encima de una manta y un cojín. Parecía como si estuviera descansando, excepto por sus ojos pálidos, sus labios azules y el singular agujero cortado en su pecho, directamente sobre su corazón. Tenía las manos entrelazadas a su lado, diciéndome que había muerto sin siquiera moverse. Al pie de su lecho de muerte, un hombre con armadura yacía boca abajo, con el brazo arrancado y el pecho destrozado. Como el primero y al final de la rampa, debe haber enfrentado el ataque solo, tomado por sorpresa y repentinamente obligado a defender a su mago contra un ejército merodeador de Grimm que invadía el CST. No había tenido ninguna posibilidad. Ninguno de ellos lo había hecho. No hay ningún sonido, dijo Pirra con tristeza. No pelear. Todos los magos están muertos. Llegamos demasiado tarde para salvarlos. Mis dedos se apretaron sobre Cross y Amorsi seguía adelante, desenvainando la espada mientras los demás flanqueaban detrás. Magos muertos yacían en sus tumbas, algunos en el proceso de despertarse y reaccionar, y uno o dos incluso muriendo en los caminos, habiendo sido despertados por sus centinelas. Habían intentado detener la marea sin éxito. No existían los Grimm. Los monstruos hace tiempo que se disolvieron en la muerte. A juzgar por las heridas, utilizaron ataques perforantes y cortantes. Y fueron rápidos. Casi tenían que hacerlo para abrumar a los magos antes de que pudieran reaccionar, despertarse y salir. Lo que no entiendo es cómo algunos de los constructos se volvieron contra nosotros como dice Jaune. Ren habló con una calma repugnante. Me dije a mí mismo que no era culpa suya, incluso si caminaba entre cadáveres sin ninguna preocupación en el mundo. Matar a los magos es una cosa, apoderarse de los constructos es otra. Los Grimm tomaron el control de alguna manera, dije. Esté preparado. Solo porque no estemos siendo atacados no significa que no estén aquí. Podríamos estar imitando a los Grimm en este momento. ¿Imitando? Weiss jadeó. ¿Quieres decir que podrían estar usando el CST como lo hicieron los magos? Fue lo único que se me ocurrió y asentí. Subí por la siguiente rampa, revisando cuidadosamente cada una de las casetas, que ahora se habían convertido en tumbas. Mago muerto tras mago yacía sobre ellos, sus centinelas derrotados antes que cada uno. Nadie murió sin alguien a su lado. Los centinelas los defendieron hasta la muerte. Me recordó a Kaedin y Víctor, el mago y centinela con el que nos asociamos en Atlas. Aunque Víctor fue quien murió, Kaedin no lo había manejado bien. Aquí no parecía haber ninguna posibilidad de que eso ocurriera. No hay supervivientes hasta donde pude ver. En una cabina de delante había su mago arrojado y tendido sobre el borde de la barandilla, con los brazos y la cabeza colgando precariamente sobre el costado. Los ojos de Wei se entrecerraron y se apresuró hacia adelante, el resto de nosotros corriendo detrás en caso de que necesitara ayuda. El mago no estaba en su cama, pero eso no significaba que la cama estuviera vacía. En su lugar, yacía una figura negra parecida a un insecto, con la cabeza hacia la pared del fondo y una luz azul pálida parpadeando alrededor de su cabeza bulbosa. Largos antebrazos rematados con hojas guadañas yacían cruzados sobre su pecho, cada uno tan largo como mi brazo. No reaccionó a nuestra llegada. Y no estaba muerto. Si lo fuera ya habría desaparecido. Está utilizando el CST, dijo Pirra. Controlar una construcción. Pensé que solo los magos podían interactuar con Ironwood, dijo Ren. Yo también lo pensé. Tal vez estábamos equivocados. O tal vez Salem hizo que estos fueran diferentes a los demás. Los hizo magos, no dijo. Todos lo escuchamos. ¿Era posible? No tenía ni idea. Salem podía hacer a Grimm en cualquier forma que aparentemente quisiera, entonces, ¿quién podía decir que no podía hacerlos con la capacidad de usar magia?
Incluso si ese no fuera el caso, es evidente que estos podrían utilizar el PMC de manera similar. Entonces, esto fue lo que pasó con los constructos. Los Grimm entraron con los Nevermore, los usaron para infiltrarse en la torre y masacraron a los habitantes. Cuando cada mago moría, un Grimm ocupaba su lugar, superando a los constructos y volviéndolos contra nosotros. Los otros Grimm fuera de los muros no lo sabían, de ahí su continuo ataque a las criaturas, que ahora trabajaban de su lado. Weiss se subió a la cama y sacó a Myrtenaster, tomándolo con ambas manos sobre el pecho de la cosa. Pirra se movió pero le tendí una mano para detenerla. «Muere, demonio». El estoque apuñaló hacia abajo, atravesó la placa quitinosa y arrojó sangre negruzca sobre las piernas del mago. La cosa se despertó inmediatamente y silbó, atacando con ambas garras. Weiss pateó a uno y sacó su espada, apuñalándolo una segunda y tercera vez para matarlo, la tercera apuñalada en el hombro, inmovilizando la otra extremidad para que no pudiera alcanzarla. Siseó y chirrió por un momento, retorciéndose y retorciéndose, antes de quedarse quieto y caer hacia atrás. Un momento después comenzó a disolverse en una niebla negra. «Parece que son débiles individualmente», dijo Ren. «Deben haber atacado el grupo. O son más formidables cuando no están emboscados», añadió Blake. «Deberíamos matar a todos los que veamos. Si se despiertan y se vuelven locos en Beacon, estaremos en problemas». «Creo que podemos tener un problema allí», dije, mirando alrededor y hacia el CST, notando todos los cuerpos despojados de las botas y tirados en el suelo. Pies con garras sobresalían de cada cabina y una luz azul pálida parpadeaba siniestramente. Estábamos a menos de una cuarta parte del camino hacia la torre y todos los puestos estaban ocupados. Cientos de Grimm dormidos. Quizás incluso cerca de 1000. No pudimos matarlos a todos lo suficientemente rápido. Incluso si se necesitaran 30 segundos para matar a uno y cubrir la distancia entre él y el siguiente, multiplicado por 1000 y estábamos viendo poco menos de 10 horas de matanza constante. Incluso si lo dividiéramos en 4 e ignoráramos la fatiga, serían 2 o 3 horas de trabajo. Los Grimm seguramente despertarían en ese momento. Los constructos estaban siendo destruidos incluso ahora, por lo que despertarían en cualquier momento. «Madera de hierro», dije, avanzando hacia arriba. «Necesitamos encontrar al archimago». Los demás sintieron mi urgencia, o tal vez ellos mismos se darían cuenta de las implicaciones. Se apresuraron hacia adelante, más rápido que yo y sin miedo a darle un buen uso. Blake fue el más rápido, avanzando cada vez más y un piso por encima de nosotros cuando el primero de los Grimm despertó. Escuché el chapoteo de pies golpeando la sangre arriba, luego un grito sibilante y sibilante. Moví mis piernas con más fuerza, escuchando sonidos de respiración mientras los Grimm en el mismo piso que yo salían de los constructos, rompiendo sus extremidades con sonidos de clic. ¿Sí?, gritó Blake, y fue el tono enojado lo que me dijo que ella estaba atacando, no sufriendo. Un cuerpo negro fue arrojado desde la calzada hacia abajo, chirriando todo el tiempo. Uno delante de nosotros se deslizó fuera de la cabina y se puso de pie, solo para que la espada de Pirra le cortara la cabeza. «Sigue moviéndote», ella gritó. «No te detengas por nada». Detenerse era quedarse estancado. Estancarse era darle a los Grimm la oportunidad de despertarse adecuadamente y rodearnos, y eso sería la muerte. Derribé a un Grimm confundido y distraído mientras intentaba trepar fuera de su cabina, luego salté sobre uno moribundo que Ren dejó atrás. Subió por otra rampa, a otro piso, alcanzando a Blake mientras desaceleraba para lidiar con 2 Grimm a la vez. Cada vez más se despertaban. Me sorprendió que les tomara tanto tiempo, pero debieron haber estado ocupados asegurándose de que cada constructo fuera destruido. Habían sido creados para este propósito. Grimm se propuso únicamente invalidar el trabajo que había realizado el archimago. Por eso Salem no había irrumpido en la ciudad. Ella quería que los constructos fueran los primeros en salir del camino. Maldita sea. Habíamos sido tan idiotas. Mucha confianza en nuestro trabajo. A las 3/4 partes del camino nuestro progreso se hizo cada vez más lento. Pirra y Blake trabajaron lado a lado para abrir un camino hacia adelante mientras Ren y yo cubríamos la retaguardia. Weiss lanzaba hechizos sobre el suelo para dejarlo helado y hacer tropezar a los Grimm en su persecución.
Nos habían reducido a paso de tortuga, cada metro comprado con sangre. Y cada vez más cosas se despertaban, tanto detrás como delante de nosotros. Esto no está funcionando. Rain me dijo. Necesitamos que Waze despeje el camino con su magia o nos quedaremos atrapados. ¡Cuidado! El monje pasó a mi lado, atrapando a un Grimm que se había arrojado desde un piso más alto para atacar nuestro flanco. Bloqueó el golpe y lo empujó hacia atrás con ambas manos, dejándolo caer al abismo y al suelo varios metros más abajo. ¿No hay algo que puedas hacer?, preguntó. Toda esta torre está hecha de metal. Enfundé Cross y Amor y me arrodillé. Limpié un poco de sangre del suelo y golpeé mis palmas, confiando en que Ren y Waze me darían el tiempo que necesitaba. No quiero que crezca el Iron Wall. No puedo hacer una pared lo suficientemente grande con este pequeño material. Había otras vías. Grabé una línea en el camino delante de mí, a menos de un pie delante de mis manos. El surco estaba tallado en él y sentí la protesta de Iron Wall. Te daré fuego, le prometí. Trabaja conmigo y te ayudaré a crecer. No podía decir si me escuchó o me entendió, pero luchó menos mientras grababa y grababa una y otra vez, tallando la línea cada vez más gruesa en mi mente, cortando la calzada como un leñador cortando un árbol. Muy pronto se debilitó. Un Grimm saltó sobre él y demostró demasiado. El suelo tembló y se quebró. La rampa cayó, desplomándose y golpeando el suelo debajo, aplastando a Grimm debajo. Los que aún estaban vivos saltaron para intentar alcanzarnos, y algunos se acercaron. Aún así, no había ningún camino hasta donde estábamos. Vi a uno comenzar a escalar las paredes, usando sus largas garras para agarrarse. Sin embargo, fue lento. Buen trabajo, dijo Waze. Pirra, Blake, muévanse. El asesino y el campeón esquivaron hacia la izquierda, presionándose contra la pared de la torre mientras un vendaval ártico azotaba el camino. El viento helado no fue suficiente para matar o convertir al Grimm en hielo, pero hizo maravillas en el suelo. Grimm resbaló y resbaló, cayendo y perdiendo agarre. El viento de Waze los empujó fuera de la pasarela por completo, haciendo caer al menos a 100 por la torre y despejando el camino. Más subían desde abajo, escalando las paredes como el primero. Correr. Gritó Blake. Llegar a la cima. Barra. Los Grimm no representaban ninguna amenaza y Waze pudo eliminarlos. Los que permanecieron en pie fueron eliminados, y mientras los que estaban debajo continuaron escalando las paredes, pudimos correr y subir más rápido, manteniéndonos por delante de ellos, aunque a expensas de nuestra resistencia. Cuanto más subíamos, más notaba el sonido de la pelea arriba. Fuertes explosiones y ruido de acero, junto con rugidos de absoluta furia. La primera persona con la que nos topamos estaba sentada en la entrada de la última cámara, con la cabeza caída y la blusa manchada de sangre. El sable de Winter yacía en su regazo, con la hoja manchada de negro. Invierno. Waze gritó, corrió hacia adelante y cayó de rodillas. No. Tú no. Tú no también. Muerto. No necesitaba tomarle el pulso para saberlo. Su pecho no se elevó y el largo desgarro que recorría su frente no dejaba nada a la imaginación. Aparté las manos de Waze de ella y la arrastré más allá, ignorando sus sollozos. Si se quedaba a llorar, la matarían. Blake, Ren y Pirra lo siguieron. Ar. Penny gritó mientras daba vueltas por la habitación, blandiendo una espada 2 veces más larga que ella y atravesando a Grimm de izquierda a derecha. Cada golpe cortaba a 2 o más y los cuerpos que se disolvían hablaban de su trabajo. Vinieron más, rodeándola por todos lados y arañando su cuerpo, arrancando trozos y exponiendo la energía verde en su interior. Mis ojos se abrieron cuando vi una figura blanca desplomada contra la pared. Madera de hierro. El archimago levantó la vista. Tenía la cara ensangrentada y le habían arrancado un ojo de la órbita. Agarró su bastón con fuerza contra su cuerpo, apoyándose en él y mostrando heridas en el pecho y las piernas. ¿Qué estás haciendo aquí?, siseó, cayendo sobre una rodilla cuando lo alcanzamos. Le entregué a Waze a Pirra, y ella tuvo que agarrarse fuerte para detener a Waze balbuceando y corriendo hacia su hermana. Mi cuerpo tembló cuando me incliné para intentar levantar a Iron Wall. Te sacaremos, le prometí. Todo estará bien, señor.
No seas tonto, dijo con voz áspera. El invierno ha muerto. Ya no me queda mucho. Un sofá salpicado de rojo sobre mi hombro. Los augures, dijo. Deben ser destruidos para que ella no tenga acceso a ellos. Y el propio CST. No puede caer en sus manos. No lo permitiré. Los augures. Por supuesto. Tenían vistas de toda la ciudad. Si Salem tuviera alguna forma de ver a través del Grim, podría usarla para tener una vista perfecta de todo a la vez. Sería tan valioso para ella como lo fue para nosotros. En cuanto al CST, los Grim no podían afianzarse en medio de Beacon. Sería el principio del fin, y eso sin que ella descubriera cómo animar los constructos en la base de la torre. Blake, SPT. Destruye esos orbes en el centro de la habitación. No. Ironwood atrapó el codo de la asesina antes de que pudiera moverse. Por débil que estuviera, fue solo Blake quien se detuvo a escuchar lo que le impidió escapar. Eso no será suficiente. Deben ser destruidos por completo. Toda la torre debe ser destruida. Él gruñó y se dobló contra mí. El calor se extendió desde su costado sobre el mío. Haré esto. Debes escapar. Apuñaló su bastón hacia adelante y un portal cobró vida débilmente. Ir. Lo haremos, dije. Y tú vienes con nosotros. No. Necesito destruir la torre. Destrúyelo desde afuera. Espeté, arrastrándolo hacia allí. No tiene sentido que mueras aquí. Tenemos sanadores que pueden curarte. Todo lo demás puede esperar hasta más tarde. Tonto. No habrá más tarde si el CST cae en sus manos. Esto es más grande que yo, aunque no más grande que tú. Ironwood me agarró por el cuello y acercó mi rostro al suyo. Puedes controlar el Ironwood. Vivirá a través de ti. Debe. Empujó y una explosión de magia me hizo retroceder. Los demás también. Nos alejamos mientras Ironwood caía de rodillas una vez más. El suelo debajo de él se onduló y dobló, flexionándose bajo su poder. Las propias paredes se movieron hacia adentro. No se estaban moviendo. Estaban creciendo. El Ironwood se estaba acumulando y acercándose, haciendo sólida la torre hueca. Iba a aplastar todo lo que había dentro, incluido el Grim. Él mismo incluido. Centavo. El grito. Esta es mi última orden para ti. Sácalos de la torre y llévalos a un lugar seguro. Una mano agarró mi cuello antes de que pudiera moverme. La voz de Penny era resignada. Triste. Sí, padre. Madera de hierro. Rugí, luchando contra un agarre de alguna manera mucho más fuerte que yo. Penny nos envolvió a todos en lazos de su energía verde, usándolos como cadenas y arrastrándonos hasta el portal, cortando a Grim con su otra mano. No hagas esto. Puedes cerrar la torre desde el otro lado. Penny, sálvalo. No puedo, susurró Penny. El poder de mi padre no es infinito. Debe estar aquí, en la fuente. Si se va con nosotros, no podrá cerrar la torre. Tendríamos que capturarla nuevamente y las pérdidas serían insuperables. Eso merecería la pena. Podríamos pelear. Ironwood era demasiado importante para perderlo. Ya estaba muerto. Lo sabía. Él lo sabía. Si pudiera abrir un portal directamente a un sacerdote, tal vez viviría, pero incluso eso era incierto. Dudaba que le quedara mucha sangre en el cuerpo. El hombre corría solo con fuerza de voluntad. Solo el deber. Lo vi ponerse de pie, erguido y majestuoso mientras Grim se acercaba. Lo vi levantar su bastón mientras éramos arrastrados a través del portal hacia un lugar seguro, aterrizando en el césped fuera de la torre, abajo en el piso inferior una vez más. Cuando el portal se cerró, lo vi apuñalar el bastón en el suelo y gritar a todo pulmón. El CST estalló y subió. Ramas delgadas surgieron y atravesaron el gigante Nevermore en la parte superior. Las raíces surgieron a gran profundidad bajo tierra y las hojas de metal plateado cobraron vida, llenando el cielo sobre Beacon cuando un árbol gigantesco de unos cientos de metros de altura cobró vida, un Nevermore moribundo retorciéndose y empalado entre sus ramas. Las paredes se volvieron retorcidas y anudadas, la entrada sólida.
El interior del CST se cerró de golpe, convirtiéndose en un tronco sólido mientras el archimago alimentaba con cada gota de sí mismo el metal vivo que había tomado su nombre. Y ahora sabía su vida. Adiós, padre Fara. Las armas esmeralda de Penny se alejaron revoloteando. La chica, a quien nunca había podido ver de otra manera, cayó al suelo, rígida e inmóvil. Sus ojos, tan brillantes y traviesos, no eran más que trozos de madera de metal endurecido. El archimago se había ido. La única manera de reforzar los muros ya no existía. Como si lo hubieran convocado esos mismos pensamientos, el sol se atenuó detrás de nosotros y una gran explosión de roca y luz negra surgió del muro occidental de Vale, seguida rápidamente por el repique de las campanas, indicando que la ciudad había sido asaltada. Sabes, algunas personas me han dicho que no mato a muchos personajes en mis historias, por lo que es difícil creer que en realidad lo que está en juego es vida o muerte, porque la gente sabe que normalmente dejo que todos salgan con vida. No creo que esté mal decir eso y esto difícilmente prueba lo contrario. Es una excepción y, en el mejor de los casos, son personajes secundarios. Si esta fuera una historia original, ya habría matado a algunos de ellos. En fanfiction eso es más difícil. Recuerdo cuando maté a un personaje en una historia mía actualmente en curso, y mucha gente simplemente se levantó y se negó a seguir leyendo. Lo siento, no estaban aquí para ver morir a nadie, incluso si esa historia es más oscura que esta. Simplemente lo abandonaron instantáneamente y recibí algunos PM enojados por el problema, y la gente decía que no había puesto una advertencia en la historia para decir que incluía la muerte del personaje. Cosas como esas hacen que sea difícil matar personajes, incluso si intelectualmente sé que necesito demostrar que una historia tiene consecuencias y riesgos, y si la mejor manera de demostrarlo no es insinuarlo sino mostrarlo teniendo esos riesgos. Probado. Bueno, esta nota en su mayor parte no tiene relación con este capítulo, jajaja. Simplemente lo descarto como una reflexión personal. Como dije, las muertes de este capítulo no son una manera de abordar eso. Iron Wood estaba destinado a morir desde su primera aparición. Próximo capítulo, 30 de septiembre. Patreon.com/corazón